Y con todo esto, tiempo para ir a otros asuntos en un momento de grandes tensiones, en medio de lo que es la lucha diaria, en medio de la crisis del día a día. Hoy vamos a presentarles un libro, vamos a hablar de empresa, de gestión de crisis. Gabriel Weinstein, Managing Partner Europe de la consultora Olivia. Muy buenos días. Buenos días, Eva, un gusto. Gracias por estar aquí, además, con recién sacado del horno esta obra, este libro, Crisis & Co. Cómo gestionar la incertidumbre de nuestra época y, sobre todo, ¿no?, con la mirada puesta en esa gestión de la vida en el día a día de una empresa. ¿Cómo se gestiona esa incertidumbre? ¿Cuál es la receta que lleva implícita? Es un gran desafío. El mundo en que vivimos, que acabas de describirlo en los minutos anteriores, genera que este cambio constante el cual estamos viviendo haga que las empresas tengan que desarrollar una serie de habilidades que tal vez antes no necesitábamos. Yo vengo de Argentina, con lo cual puedo decir que tengo un doctorado en crisis, y nos ha obligado a desarrollar unas habilidades porque ese es el status quo. Cuando llego a España a vivir hace 3 años, me he encontrado con que esa no era la realidad, con lo cual, frente a este mundo al que nos estamos enfrentando, hay muchas empresas que han estado acostumbradas a la estabilidad, que requieren empezar a desarrollar un mindset que les permita moverse de forma continua. No perderse en las recetas que han funcionado en el pasado y conectar con el cambio. Claro, pero si profundizamos en este libro, para empezar, señalan varias diferencias, los distintos tipos de crisis, ¿no?, que se pueden enfrentar, y por otra parte esa necesidad de aprovechar el aprendizaje de todo lo recorrido de todas esas crisis y utilizarlos, ese es mindset, ¿no?, que ponía esa crisis mindset. Sí. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo conviven ambas, esa experiencia, ese aprendizaje? Bueno, en el fondo uno trata de no quedar separado, ¿no? Apenas uno ve que algo puede cambiar, estar atento a eso y enfocarse en la oportunidad. No, habitualmente decimos, no seamos esclavos de la coyuntura, no esperemos que la crisis termine para poder empezar a hacer lo que estamos haciendo antes que la crisis comience, porque por ahí, como no ha terminado la crisis, el mundo ha cambiado. Entonces, en el fondo, tenemos que aprovechar ese proceso para comenzar a experimentar, a probar cosas nuevas, a aprender. En el fondo, un cambio de crisis es un cambio en las reglas de juego. Y no cambian solamente para nosotros, cambian para nuestros clientes y consumidores también. Y ahí está la oportunidad. Porque no solo cambia la realidad para ellos, sino que cambian las reglas de juego en el sentido de que antes no se podían hacer cosas que ahora tal vez sí, y antes se hacían cosas que ahora tal vez no. Y esa combinación de nueva necesidad con nueva regla de juego es un mundo de oportunidades. Para quien tiene ese mindset de poder estar atento, de poder conectar, observar a ese cliente, ir puertas adentro y empezar a probar cosas, ¿no? No buscar ese producto, solución perfecta, sino, como decimos habitualmente con esto de la agilidad, de prototipar, ¿no? Probar, ver qué funciona y arriesgarse a hacer algo diferente. ¿Cómo se introduce en la lectura de esa gestión de empresa, de negocio, de esas crisis, además, el factor, el vector tecnología, en un momento en el que además la IA va llegando poco a poco, pero bueno, son muchas las áreas tecnológicas, que lo estábamos diciendo fuera de micro, ¿no?, que es que antes decías reinventarse o morir, pero es que ahora es formarse todo el tiempo porque asistimos a un cambio constante. Sí, totalmente. En el fondo, uno trata de no esperar que las cosas sucedan, sino adelantarse, ¿no? Podemos diseñar escenarios futuros, entender que es plausible hacia adelante y entender que el futuro no es la continuidad del presente, ¿no? Como los caballos que miran, y habrá estímulos que generarán que ese futuro pueda dirigirse hacia otro lugar. Entonces, si esperamos demasiado tiempo, llegaremos tarde. Si vamos teniendo esta capacidad de ir dando pequeños pasos, bueno, siempre estaremos adaptándonos. No necesitaremos hacer grandes transformaciones, sino pequeños cambios. Y la tecnología juega un papel preponderante, desde la inteligencia artificial, que está muy a flor de piel y parece que será o Terminator 2 o Matrix el miedo, además. El miedo a... Y en el fondo, viene a cambiar muchas cosas, como muchas tecnologías previas. La clave es que no sea el fin, sino un medio para, y poner al ser humano por delante. Y cuando lo hacemos de esa manera, entonces, bueno, entenderemos que viene a ayudarnos, ¿sí? Viene, siempre y cuando estemos dispuestos a que lo haga. Y no solo de inteligencia artificial, podemos hablar de los avances en neurociencia, en biotecnología, en biología sintética. Hay una serie de tecnologías, las que llamamos habitualmente exponenciales, que combinadas pueden empezar a resolver algunos desafíos que no podemos resolver hace muchos, muchos años. Hay que prepararse, ¿no? Siempre lo que defendéis en esta obra es cómo hay que prepararse para la próxima crisis, pero ¿cómo
se identifica una crisis, decís, ¿no? Una crisis es una crisis y es una crisis. Digamos, ¿cuál es ese entorno de identificar una crisis, de por dónde viene la crisis y cómo, ¿no? La forma de enfrentarla? Sí, yo creo que una crisis se puede ver a lo lejos o tal vez lo vemos cuando ya es demasiado tarde. En el fondo, si estamos muy atentos a pequeñas señales del presente que representan potenciales futuros, ¿sí? No son mainstream, no son tendencias, son pequeñas señales. Si estamos atentos a eso, es mucho más fácil detectar cambios profundos. En el fondo, cuando uno mira indicadores, un cambio profundo es tiene los mismos resultados. La ecuación da el mismo resultado y utiliza las mismas variables frente a grandes crisis y frente a cambios profundos. Entonces, cuando lo tomamos como crisis, tiene una connotación negativa. Pero en el fondo lo que hace la crisis es acelerar algo que inevitablemente iba a pasar, ¿sí? Entonces, si yo iba a desaparecer porque no tengo las herramientas para subsistir en este mundo, la crisis acelera ese proceso, pero tarde o temprano iba a suceder. Entonces, yo creo que estar atento a eso es la clave número uno. Y la segunda es gestionar el cambio. Creo que la palabra gestión del cambio, el concepto como tal, viene a ayudar a las personas a adaptarse a cualquier cosa que vaya a suceder. Si nosotros implementamos la mejor inteligencia artificial que pueda haber una compañía, pero no preparamos a las personas para poder desarrollar las habilidades de utilizarla, en el fondo no tendrá demasiado sentido. Esa inteligencia artificial nunca tendrá éxito ni ninguna otra tecnología. Entonces, creo que de eso se trata, de desaprender, como decía Alvin Toffler, desaprender para aprender y reaprender. Si nosotros acompañamos en un proceso de gestión del cambio a las personas a lograr eso, entonces nuestras organizaciones van a poder subsistir, ser exitosas y pasar la crisis de una forma tal vez no tan dolorosa, ¿no? Porque lo que trae el libro en el fondo es comparar aquellas compañías del mismo sector, con las mismas variables de contexto, aquellas que logran el éxito y aquellas que sufren o perecen en el camino. Entonces, ¿qué tienen de distinto? Si pertenecen al mismo sector. Entonces, vamos a la pandemia como ejemplo que no fue hace tanto. Yo no puedo comparar Netflix con una empresa de logística, porque claramente les impactó muy distinto por la concepción del negocio. Pero ¿qué pasa con dos compañías del mismo sector? ¿Por qué una triunfa y otra no? Y la clave es ese mindset, esa capacidad de no ser esclavos de la coyuntura, de moverse continuamente, de aprender de forma constante, de ser resiliente, pero sobre todo, estoy hablando un montón, ¿no? Pero quiero cerrarlo con esto, que es la alta dirección. La alta dirección cambia absolutamente todo. Si yo tengo un liderazgo compacto, que mira todos en la misma dirección, que puede estar muy en desacuerdo y tener opiniones distintas, pero si logran acuerdos y todos miran hacia ese lugar, cuando las personas tengan miedo de perder su empleo porque estamos en crisis, mirarán hacia arriba y verán un equipo que mira hacia allá. Entonces sabrán qué hacer. Si cada uno dispara por otro lado, será muy complicado para ellos, porque es un momento en el cual están muy sensibles. Todo lo bueno es muy bueno, todo lo malo es muy malo. Y si logramos sincronizar esfuerzos, porque seguramente habrá grandes proyectos que resuelvan la crisis, pero si cada uno lo hace por su lado y no sinergizan, están haciendo mucho esfuerzo y movilizarán poco. Si sincronizamos, como los tambores de los vikingos cuando van a la guerra, todos saben con qué ritmo hay que avanzar y con qué ritmo hay que retroceder. Bueno, exactamente lo mismo. Y por último, ese liderazgo, tal vez sea lo más difícil, sobre todo viniendo de donde vengo, que es no buscar los héroes, no buscar el Messi o el Cristiano Ronaldo que nos va a salvar en el último minuto, porque difícilmente eso suceda. Si logramos trabajar de forma colaborativa, con un propósito por sobre todo, sin pensar en el bono de fin de año, sin pensar en el KPI del área, entonces todo será mucho más fácil, fluirá mucho más constante y de forma más natural. Entonces, esa gestión de la crisis, antes de que llegue la crisis, en ese camino, de alguna manera, en ese camino de preparación, es simplemente a partir, por ir cerrando un poco, ¿no? A partir de ese liderazgo, crear esa gestión de que vamos todos en un barco unido para luego poder hacer frente, pero eso sí, siendo claro de a dónde vamos y de lo que cambia dentro y fuera, porque claro, son las dos cosas, una empresa pero que está en el mundo. Sí, totalmente. Perfecto, ideal resumen. Pues oye, muchísimas gracias, Gabriel Weinstein, Managing Partner Europe de la consultora Olivia. Gracias por este libro, pues Crisis & Co. Feliz jornada. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí y gracias por la invitación. A usted. Y nosotros en este punto, por supuesto,